¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Ponce, director general adjunto en las áreas de estrategia y análisis en ICE Grupo Financiero, y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con una mejor dimensión, con una mejor circunstancia de muchas de las noticias que hemos estado escuchando los últimos días. Habría que distinguir primeramente lo que ha sido un tema estrictamente local. En la parte local habría que diferenciar entre lo que son los números macro y la economía micro, que es quizá la que más le afecte a usted, y lo que está sucediendo a nivel internacional. Rápidamente les diría que efectivamente México ha tenido en este primer semestre del año una mejora en temas sobre todo de crecimientos, en temas de inflación. Sin embargo, esta mejora de crecimiento pues ha sido completamente relacionada con la mejora que tuvo Estados Unidos la primera mitad del año, puntualmente con temas de exportación en el sector automotriz. Probablemente si usted es una persona que no está relacionada directamente con este sector o con un mercado internacional, pues no haya visto el beneficio de este crecimiento, y por eso digo que habría que distinguir los temas macro de los temas micros. Hemos visto en los últimos meses niveles de inflación menores, inclusive vimos 3 meses consecutivos con una disminución de precios, cosa que para efectos de un consumidor resultan verdaderamente importante, porque nos permite en un momento dado con el mismo sueldo poder tener capacidad de comprar un mayor número de mercancías. Esto es favorable, pero será temporal, porque también es cierto que hacia la segunda mitad del año estacionalmente los regresos a clases con los aumentos de productos tienen alguna incidencia. Vendrá también en la segunda mitad del año la eliminación de algunos subsidios del gobierno hacia ciertas tarifas eléctricas, de gasolinas. Entonces eso presionará nuevamente la inflación. No lo tuvimos en esta primera mitad del año, y seguramente, y así ha sido y es cada vez más recurrente, pues todo este tema de clima, de huracanes, afecta cosechas e incrementa los precios de muchos de estos productos la segunda mitad del año, ¿no? Como sea, insisto, hemos tenido una mejor historia esta primera mitad del año, muy recargado de Estados Unidos, y hoy la pregunta es sobre todo si en esta segunda mitad del año pues Estados Unidos podrá tener el mismo ritmo de recuperación que se vio en la primera mitad del año. Todo apunta a que esta recuperación empezará a ser un poco más lenta, y esto tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos decidió hace algunas semanas empezar a eliminar una serie de estímulos que seguramente usted recordará tuvo que llevar a cabo en medio de la crisis del año 2008, precisamente para contener una situación más complicada como la que tuvimos en aquella época, en aquel momento. Entre los estímulos, seguramente recordará usted esta baja tan importante en la tasa de interés. En Estados Unidos prácticamente las tasas de interés son de cero, ¿no? Estados Unidos tuvo una serie de incentivos fiscales que tuvo que ver desde el regreso de impuestos a los ciudadanos, ¿no?, hasta una serie de facilidades en la compra de activos como eran casas, como eran coches, que ayudó muchísimo, ¿no? Además de esto, bueno, pues hubo una serie de situaciones relacionadas con mayores ayudas para desempleados. Hubo también una serie de inyecciones de liquidez a los mercados financieros, por mencionar algunos de estos estímulos. Hoy, o más bien desde hace algunas semanas, se decide retirar parte de estas ayudas. No podían mantenerse mucho más tiempo, porque recordará usted que Estados Unidos tiene una situación de endeudamiento muy importante que le impide mantener por mucho tiempo este tipo de estímulos, y una vez que se retiran, pues obviamente estos indicadores de consumo y de ayuda empiezan a detenerse, ¿no? La pregunta hoy es: ¿qué sucederá después de este abandono de estímulos? ¿Estados Unidos empezará a tener un periodo de letargo con un crecimiento mucho más moderado? Es la duda que hay hoy. Bueno, pues esa es la gran pregunta. Se habla que en las próximas semanas Estados Unidos podía reaccionar ante esta posibilidad con un nuevo paquete de estímulos que quizá no sean parecidos a los que tuvimos en aquella primera generación, que sean estímulos mucho más orientados a la compra de bonos en los mercados, para tratar precisamente de ayudar a reactivar pues esta economía en Estados Unidos, ¿no? Finalmente le comentaría, eso está pasando en Estados Unidos, y es importante distinguir que lo que está pasando en Estados Unidos no tiene que ver necesariamente con lo que está pasando con Europa. Hubo gente muy preocupada hace algunas semanas porque el problema de Europa pudiera empezar a contagiar
otras regiones, otras latitudes a nivel internacional. Las primeras disminuciones de indicadores económicos en Estados Unidos, algunas gentes los asociaron con el problema de Europa, realmente no es así. Más del 75% del consumo en Estados Unidos tiene que ver con su mercado interno. Estados Unidos depende realmente muy poco de otras economías para su crecimiento. De este 25 o 30% que no depende del consumo interno, ¿sí?, se relaciona prácticamente con lo que tiene que ver con países como primero Canadá, después China y México, cuarto lugar Japón y en un quinto lugar apenas Alemania, que dentro de Europa, digamos, es de los países menos afectados, ¿no? La otra región muy importante para el crecimiento mundial, que es Asia, liderada por China, está también teniendo aparente disminución en su crecimiento. Tampoco tiene que ver con Europa. China ha tenido un menor ritmo de crecimiento en las últimas semanas, en los últimos días, pero proviene más bien con este tipo de medidas que desde hace varios meses empezó a llevar a cabo, sobre todo tratando de restringir créditos y préstamos dentro de la propia población china para evitar crecer tanto. China es un país que crece a más del 10% su economía. Esto puede calentar indicadores de inflación y eso también es peligroso, y por eso el propio gobierno de China está tratando de contener este crecimiento. Varios países nos gustaría seguramente tener este problema, ¿no? ¿Cómo hacer para crecer menos, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos importantes que hay que diferenciar en los próximos meses y hay que atender en términos de lo que está sucediendo a nivel local, a nivel internacional. Muchas gracias, muy buenas tardes.